¿Qué sentido tiene invitarla? Ella ni siquiera habla inglés. Es como hablar con una pared. La risa estalló en la mesa principal donde dos directores ejecutivos estadounidenses levantaron sus copas. Al fondo, una mujer japonesa de unos 50 años estaba sentada en elegante silencio, pequeña de estatura, vistiendo un moderno vestido estilo kimono negro, con la mirada baja y sin mostrar ninguna reacción. Ayako, mi millonaria de la logística de Tokio. Rodeada de un silencio sofocante, la camarera servía agua silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Chloe Summers, 26 años. En pocos minutos, este silencio transformaría toda la sala cuando una voz japonesa emergió del lugar más inesperado. Escribe respeto si crees que el silencio no significa debilidad. El comedor privado del Manhattan Luxury Hotel personificaba el poder corporativo. Una mesa larga cubierta con mantel blanco, copas de cristal que reflejan la luz de las velas y botellas de Burdeos que valen más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Esta cena íntima fue diseñada para finalizar un acuerdo comercial de $500 millones. Un Yakomi estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa como una isla de calma en un mar de agresiva cultura empresarial estadounidense. A los 55 años, había construido un imperio logístico que abarcaba 3 continentes. Pero su pequeña estatura y su preferencia por la etiqueta empresarial tradicional japonesa la hacían parecer casi frágil entre los estadounidenses ruidosos y confiados. Llevaba una interpretación moderna de un kimono en negro medianoche y su cabello plateado estaba arreglado de un modo elegante y brillante. Su inglés era limitado, por lo que tenía que trabajar con la ayuda de un traductor que se sentaba nervioso a su lado. Claramente intimidado por el entorno de alto riesgo, Richard Vance dominó la conversación desde la cabecera de la mesa. A sus 54 años, dirigía un fondo de cobertura valuado en miles de millones de años y tenía la arrogancia que conlleva el que nunca te digan que no. Su voz transmitía la impresión de que todos los presentes existían para su entretenimiento. Todo este proceso sería más rápido si todos habláramos el mismo idioma, anunció, cortando su estaca con precisión teatral. Su socia comercial, Candace Holt, se rió con aprecio. A los 45 años, se había abierto camino hasta la cima del mundo de las inversiones y disfrutaba exhibiendo su superioridad sobre cualquiera que considerara inferior a su posición. Tal vez piensa que el silencio es una estrategia de negociación, añadió Candace con una sonrisa. O tal vez simplemente no tiene nada valioso que aportar. El traductor se movió incómodo, claramente optando por suavizar estos comentarios en lugar de traducir su completo desprecio. Ayako mantuvo su expresión serena, pero aquellos que observaban con atención podrían haber notado la ligera tensión alrededor de sus ojos. Chloe Summers se movía por la habitación como una sombra, rellenando vasos de agua y vino con practicada invisibilidad. A los 26 años, había perfeccionado el arte de sobrevivir en la industria de servicios. Estar presente cuando sea necesario, invisible cuando no. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, su uniforme negro estaba inmaculado, sus movimientos eficientes y discretos. El gerente del hotel, Greg, la había llamado aparte antes de que comenzara el servicio con sus habituales instrucciones condescendientes. Estos son clientes VIP. Permanecer invisible. No quieren ver tu cara en sus fotos ni recordar que existes. Pobre Claire. Desaparecer. Chloe asintió en silencio, como siempre lo hacía, pero algo en el tono del gerente hizo que su mandíbula se apretara ligeramente. Al principio de su carrera militar, aprendió que discutir con la dirección solo conducía al desempleo. Mientras se movía alrededor de la mesa, Chloe no pudo evitar notar la dinámica que se estaba desarrollando. Los dos ejecutivos estadounidenses hablaban de Ayako como si no estuviera presente. Sus voces se volvían más fuertes y despectivas con cada copa de vino. Los negocios requieren una comunicación clara, afirmó Richard, haciendo un amplio gesto con su copa de vino. Si no puedes expresarte adecuadamente, ¿cómo podemos confiar en tu juicio? El traductor dudó, claramente luchando por encontrar la manera de transmitir este insulto diplomáticamente.
Finalmente, ofreció una versión desinfectada que tenía poco parecido con la crueldad del comentario original. Ayako inclinó la cabeza levemente en señal de reconocimiento, manteniendo la elegante compostura que le había sido útil en décadas de negocios internacionales. Pero Chloe, parada justo detrás de la silla de Richard mientras rellenaba su vaso, vio algo que los demás pasaron por alto. Un destello de dolor cruzó el rostro de la mujer japonesa antes de ser cuidadosamente ocultado. Cuando Chloe se inclinó hacia adelante para servirle el vino a Candace, escuchó un comentario susurrado que le heló la sangre. Podemos finalizar todo esta noche. Ella firmará cualquier cosa que le pongamos delante. Ella ni siquiera entenderá lo que está aceptando. La risa de Candace era baja y depredadora. Sigue sonriendo y asintiendo y nos marcharemos con el interés controlador. La mano de Chloe tembló levemente mientras dejaba la botella de vino. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Ayako al otro lado de la mesa. En esa breve conexión, no vio confusión ni debilidad, sino una inteligencia aguda que estaba siendo sistemáticamente ignorada y subestimada. La humillación fue aumentando a medida que avanzaba la velada. Richard parecía ver la tranquila dignidad de Ayako como un desafío personal. Algo que necesitaba ser descompuesto para su propio entretenimiento. ¿Sabes cuál es el problema con los negocios internacionales? Lo anunció, golpeando su cuchillo contra su copa de vino para asegurar la atención de todos. Demasiadas comodidades para personas que no se han molestado en aprender cómo funciona el mundo moderno. Los demás invitados, una mezcla de inversores y socios comerciales, se movieron incómodos, pero ninguno estaba dispuesto a desafiar los comentarios cada vez más agresivos de Richard. El inglés es el idioma del comercio global. Continuó y su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Si no lo hablas con fluidez, no eres apto para mesas como esta. Candace asintió con entusiasmo. Es una competencia profesional básica. No deberíamos tener que reducir toda nuestra operación por alguien que no puede seguir el ritmo. El traductor, un japonés estadounidense de mediana edad llamado señor Tanaka, sudaba visiblemente. Lo habían contratado específicamente para facilitar este acuerdo, y verlo deteriorarse hasta convertirse en una burla cultural fue su peor pesadilla. Sus traducciones se volvieron cada vez más vagas, en un claro intento de proteger a Ayako del impacto total del desprecio de los estadounidenses. Ayako mantuvo la compostura con la disciplina de alguien que ha navegado en negocios internacionales durante 3 décadas. Su rostro permaneció sereno, su postura perfecta, pero Chloe notó la forma en que sus manos se habían quedado completamente quietas en su regazo, una señal de que alguien ejercía un tremendo autocontrol. Greg, el gerente del hotel, eligió este momento para acorralar a Chloe cerca de la estación de servicio. Deja de hacer contacto visual con los invitados. Él le siseó al oído. Tu trabajo es servir bebidas y desaparecer. Estas personas valen más de lo que ganarás en toda tu vida. Actúa como tal. Chloe se tragó una respuesta y se concentró en preparar vasos nuevos con precisión mecánica. Pero tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. La velada llegó a su punto álgido cuando Richard sacó un grueso contrato de su maletín y lo extendió sobre la mesa con un gesto teatral. Vayamos al grano, declaró con una sonrisa depredadora. Podemos finalizar todo esta noche. Una simple firma y todos saldremos contentos. Deslizó el documento hacia Ayako mientras se dirigía a la sala en lugar de a ella directamente. La belleza de los negocios internacionales es que todos quieren lo mismo. Las barreras lingüísticas de los profetas se vuelven irrelevantes cuando los números son suficientemente grandes. Candace se inclinó hacia adelante con fingida preocupación. Por supuesto, si necesita tiempo para traducirlo correctamente, lo entendemos, aunque imagino que los conceptos básicos son bastante universales. El traductor extendió la mano hacia el contrato, pero Richard lo movió casualmente fuera de su alcance. En realidad, esto es algo bastante sencillo. Acuerdo de asociación estándar, nada que requiera una explicación extensa. Chloe, que estaba rellenando vasos de agua cerca,
se encontró lo suficientemente cerca como para ver el documento. Su corazón se hundió cuando reconoció lo que estaba viendo. Lenguaje legal denso y lleno de cláusulas que esencialmente transferirían el interés de control de la compañía de Ayako a los socios estadounidenses. La sección titulada Estructura de Gestión fue particularmente condenatoria, estableciendo a Richard y Candace como los principales tomadores de decisiones, mientras que Ayako fue relegada a un rol de asesora en su propia empresa. Piénselo simplemente como un enfoque simplificado de la asociación. Richard continuó, sacando un bolígrafo caro de su chaqueta. Nos encargamos de las operaciones complejas. Continúa haciendo lo que mejor sabes hacer en tu propio mercado. Ayako miró el contrato, luego al traductor, sintiendo claramente que algo andaba mal, pero carecía de las habilidades lingüísticas para identificar los problemas específicos. El señor Tanaka volvió a intentar el documento, pero Candace lo interceptó con suavidad. Oh, estoy segura de que una mujer de negocios de su calibre puede reconocer un buen negocio cuando lo ve, dijo con falsa calidez. A veces, demasiado análisis solo crea complicaciones innecesarias. La sala cayó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban puestos en Ayako, esperando que ella firmara el trabajo de su vida sin entender que estaba aceptando. Chloe sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba este engaño orquestado. Los hombres y mujeres en esa mesa estaban a punto de robarle compañía a alguien a quien consideraban demasiado extranjero, demasiado diferente, demasiado tranquilo para importar. Pensó en las advertencias de Greg sobre permanecer invisible, sobre la importancia de conservar su trabajo, sobre todas las razones prácticas por las que debería permanecer en silencio y permitir que esta farsa continuara. Pero mientras miraba el rostro de Ayako, digno, confiado, completamente inconsciente de la trampa que le estaban tendiendo, Chloe tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas. Dejó su jarra de agua con deliberada precisión, caminó hacia el lado de Ayako e hizo una profunda y respetuosa reverencia al modo tradicional japonés. Luego, en el japonés fluido que había estado perfeccionando durante 15 años, le habló directamente a la mujer que todos los demás habían descartado. Morisama, están ocultando la verdad sobre este contrato. Creen que no puedes entender lo que te están haciendo. La sala estalló en un silencio conmocionante. La cara de Richard se puso morada de rabia. ¿Qué acaba de decir? Candace se puso de pie de un salto, olvidando su copa de vino. ¿Cómo te atreves a interferir en nuestros asuntos? Pero Ayaka miraba directamente a Chloe por primera vez en toda la noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y reconocimiento. En un japonés suave y agradecido, respondió, gracias. Por fin alguien me ve como soy. El engaño cuidadosamente orquestado se había derrumbado en un instante, expuesto por la única persona en la habitación que todos habían considerado invisible. El silencio que siguió a las palabras de Chloe en japonés fue ensordecedor. Toda conversación se detuvo. Cada tenedor se detuvo a mitad de camino hacia la boca. Toda la sala pareció contener la respiración mientras las implicaciones de lo que acababa de suceder caían en la cuenta. El rostro de Richard había pasado del morado a un peligroso tono carmesí. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los vasos saltaran en el aguanieve del vino. ¿Qué te acaba de decir?, exigió, apuntando con un dedo acusador a Chloe. No tienes derecho a interferir en una discusión empresarial privada. Candace estaba de pie y su fachada corporativa cuidadosamente compuesta se agrietaba como hielo. Esto es completamente inapropiado. Estamos llevando a cabo una negociación multimillonaria, no una lección de idiomas. Pero Ayako ya no era la figura silenciosa y pasiva a la que habían condescendido toda la noche. Su postura había cambiado sutil pero significativamente. Sus hombros se pusieron cuadrados, su barbilla se levantó, su mirada ahora aguda y enfocada con la intensidad de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba en peligro. En un japonés claro y deliberado, se dirigió directamente a Chloe. Por favor, dime exactamente qué han estado diciendo de mí. Chloe respiró profundamente,
Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. Había cruzado una línea que podría costarle todo. Pero ya no había vuelta atrás. Te llamaron pared con la que estaban hablando. Comenzó en japonés y sus palabras provocaron que los ojos de Ayako se abrieran ligeramente. Dijeron que no encajabas en las mesas de negocios porque no hablabas inglés correctamente. Con cada traducción, la expresión de Ayako se volvía más fría. La máscara amable y complaciente que había usado durante toda la noche se estaba disolviendo, revelando el núcleo de acero que había construido un imperio comercial. Planean engañarte para que firmes este contrato, continuó Chloe, señalando los documentos que aún estaban esparcidos sobre la mesa. No es un acuerdo de asociación. Es una adquisición. Ellos controlarían tu empresa mientras tú te conviertes en un simple asesor sin poder real. Richard prácticamente vibraba de rabia. Detén esto inmediatamente. Eres camarera. No tienes ni idea de lo que hablas. En realidad, dijo Chloe, volviendo al inglés sin apartar la vista de Ayako. Entiendo perfectamente de qué hablo. Cogió el contrato con las manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba haciendo. Sección 4. Estructura de gestión. Cita. Las decisiones operativas principales las tomarán los socios estadounidenses, y los socios japoneses solo servirán como asesores. El traductor, el señor Tanaka, palideció. Extendió la mano hacia el contrato con manos temblorosas, repasando las secciones que Chloe había resaltado. Su rostro se contrajo al darse cuenta del alcance de lo que casi había permitido. Mori-san, susurró en japonés. Lo siento mucho. Debería haber leído esto con más atención. Ayako levantó una pequeña mano para silenciarlo y luego se dirigió a la sala en un inglés con un fuerte acento, pero perfectamente claro. Entiendo más de lo que creen, dijo, cada palabra medida y precisa. Hablo inglés cuando la gente merece oír mi voz. El impacto de esta revelación golpeó a la sala como un golpe físico. Golpe. Richard se quedó boquiabierto. Candace se sentó pesadamente, palideciendo. ¿Has entendido todo lo que dijimos toda la noche?, preguntó Candace débilmente. La sonrisa de Ayako era tenue. Cada insulto, cada comentario despectivo, cada momento en que me trataste como a una niña a la que había que engañar para que renunciara al trabajo de su vida. Se puso de pie con gracia, su pequeña estatura, de alguna manera, atraía la atención de todos en la sala. En Japón, tenemos un concepto llamado neobasi, el cuidadoso cultivo de las relaciones antes de que comiencen las negociaciones formales. Implica respeto, paciencia y comunicación honesta. Su mirada recorrió a los ejecutivos estadounidenses como una guadaña. No demostraste ninguna de estas cualidades. En cambio, elegiste el engaño y la burla cultural. Richard intentó salvar la situación con bravuconería. Un momento. Todo esto es un malentendido. Estamos aquí para crear una asociación mutuamente beneficiosa. No. Ayako lo interrumpió con silenciosa autoridad. Estás aquí para robarme la empresa mediante la manipulación legal y los prejuicios culturales. Recogió el contrato y, con deliberada, la ceremonia la partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en la silenciosa sala. Esta negociación ha terminado. Candace hizo un último intento desesperado. Ayako, por favor, no dejemos que la barrera del idioma destruya lo que podría ser una relación rentable para todos. Ayako se giró para mirarla con algo parecido a la lástima. La barrera nunca fue el idioma. Fue el respeto. Y no se puede negociar lo que no se posee. Rodeó la mesa hasta donde estaba Chloe, todavía con la jarra de agua en la mano. Técnicamente, seguía de servicio a pesar de haber destruido el propósito principal de la noche. ¿Cómo se llama?, preguntó Ayako en inglés, con un tono completamente diferente a la fría despedida que había mostrado a los ejecutivos. Chloe Summers, señora. Chloe Summers, repitió Ayako con cuidado. Me mostraste más dignidad en 5 minutos que esta gente en 5 horas.
Metió la mano en su bolso y sacó un tarjetero de madera lacada en negro con incrustaciones de nácar. De él, escogió una tarjeta y se la ofreció. Chloe con ambas manos al estilo tradicional japonés. Si alguna vez te interesa trabajar para una empresa que prioriza la integridad sobre los márgenes de beneficio, por favor, contáctame. Chloe aceptó la tarjeta con la misma formalidad, haciendo una ligera reverencia. El gesto no pasó desapercibido para Ayako, quien sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Tu japonés es excelente, continuó Ayako. ¿Dónde aprendiste? Respondió Chloe. Viví en Kioto 3 años, dijo Chloe. Enseñaba inglés, pero aprendí mucho más de lo que enseñé. Esa es la marca de un verdadero estudiante, dijo Ayako con aprobación. Richard, viendo evaporarse su contrato de $500 millones, hizo un último y furioso intento por recuperar el control. Esto es una locura. Vas a torpedear una gran oportunidad de negocio por una camarera con delirios de grandeza, preguntó. Ayako se giró para mirarlo por última vez, con la serena autoridad de quien había construido un imperio de la nada. Voy a proteger mi empresa de la gente que confunde la cortesía con debilidad y el silencio con ignorancia. Recogió su pequeño bolso y se dirigió hacia la puerta con dignidad pausada. Buenas noches, caballeros. Encontraré socios que entiendan la diferencia entre negociar y robar. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró a Chloe una vez más. Ariado Gusimus, dijo formalmente, tu valentía salvó más que mi compañía esta noche. Me salvó la fe en que aún existen personas honorables en los negocios. Dicho esto, se fue, dejando atrás una sala llena de ejecutivos atónitos y una camarera que acababa de cambiar el curso del comercio internacional con solo la verdad. Dicho en el idioma adecuado en el momento oportuno. Las consecuencias de esa noche resonaron en el mundo empresarial con una velocidad sorprendente. En menos de 24 horas, la noticia del fracaso de la negociación se filtró a través de las redes corporativas. Aunque los detalles variaban según quien contara la historia, la versión de Richard y Candace los pintaba como víctimas de malentendidos culturales e interferencia de los empleados. Pero había demasiada gente presente en la cena como para que su relato sobreviviera sin ser cuestionado. Surgió una grabación. Uno de los pequeños inversores había estado documentando discretamente la velada en su teléfono, con la intención original de capturar lo que creía que sería un momento histórico para los negocios. En cambio, había capturado algo mucho más significativo, un registro completo de burla cultural seguida de un intento de robo corporativo. El video se volvió viral a las pocas horas de ser publicado en redes sociales. Las empresas estadounidenses observaron con fascinación y horror cómo dos prominentes ejecutivos revelaban su verdadera identidad. Mientras tanto, una empresaria japonesa mantuvo su dignidad bajo ataque. El fondo de cobertura de Richard enfrentó consecuencias inmediatas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia y varios inversores importantes comenzaron a retirar su dinero. La capacitación en sensibilidad cultural se volvió obligatoria para todo el personal directivo. Aunque todos entendieron que era demasiado poco y demasiado tarde. Candace fue expulsada de 3 importantes acuerdos, ya que socios internacionales expresaron su preocupación por trabajar con alguien que había demostrado una falta de respeto tan flagrante por las costumbres comerciales extranjeras. Pero la verdadera historia la tuvo Chloe, la gerente del hotel. Greg esperaba despedirla inmediatamente por interferir con huéspedes VIP. En cambio, se encontró frente a una pesadilla de relaciones públicas, ya que el video los hizo parecer cómplices del acoso cultural, tanto a él como al hotel. La sede central intervino en cuestión de horas. Chloe no solo no fue despedida, sino que fue ascendida a gerente de relaciones con los huéspedes con un aumento salarial significativo y la tarea de desarrollar capacitación en sensibilidad cultural para todo el personal. Queremos dejar claro, anunció el director ejecutivo del hotel en un comunicado de prensa, que apoyamos a los empleados que demuestran integridad y respeto por todos nuestros huéspedes, independientemente de su origen. 3 días después de la cena,
Chloe recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida. Señor Summer, la voz me sonó cálidamente familiar. Soy Ayakoi. Espero no llamar en un momento inoportuno. Para nada. Mori-san. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Quería retomar nuestra conversación. ¿Sigues interesado en hablar sobre una oportunidad laboral? La oferta era extraordinaria. Ayako estaba lanzando una nueva división de su empresa centrada en las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. Necesitaba a alguien que comprendiera ambas culturas a la perfección, alguien que hubiera demostrado la valentía de decir la verdad al poder cuando más importaba. El puesto estaría inicialmente en Tokio, explicó Ayako, con viajes frecuentes a nuestras operaciones en Estados Unidos. Serías nuestro director de integración cultural, responsable de garantizar que todas nuestras alianzas internacionales se basen en el respeto y la comprensión mutuos. El salario triplicaba lo que Chloe ganaba en el hotel. Los beneficios incluían asistencia completa para la reubicación, estipendios para la formación en idiomas y participación en la empresa. No necesito tiempo para pensarlo, dijo Chloe con lágrimas en los ojos. Sí, por supuesto. Sí, excelente. Hay una cosa más, añadió Ayako, con calidez en la voz. Su primera tarea será desarrollar protocolos para prevenir exactamente el tipo de situación que presenciamos. Su experiencia le brinda una perspectiva única sobre cómo se desarrollan estos problemas y cómo pueden abordarse. El mundo corporativo notó la decisión de contratar a Ayako. Otras empresas internacionales comenzaron a contactar a Chloe para que les asesorara sobre temas de sensibilidad cultural. Lo que comenzó como un momento de valentía moral en una cena desastrosa se estaba convirtiendo en una carrera construida sobre la base de la dignidad y el respeto. Richard y Candace habían intentado robar una empresa mediante la manipulación cultural. En cambio, sin darse cuenta, habían creado un nuevo líder de la industria cuya misión era garantizar que tal robo no volviera a ocurrir. 2 años después, Chloe se encontraba en su oficina de Tokio con vistas a las bulliciosas calles de Sabuya. Su pared exhibía certificados enmarcados de organizaciones culturales, premios por promover la ética empresarial internacional y una foto de su primera fusión exitosa con Oriente y Occidente, un acuerdo basado en la transparencia y el respeto mutuo. Pero la pieza central de su oficina era más sencilla. El tarjetero lacado en negro que Ayako le había regalado esa noche en Manhattan. Ahora contenía las tarjetas de Chloe. Como directora de integración cultural, Chloe pensaba a menudo en esa noche y en la cadena de acontecimientos que había desencadenado. El video del comportamiento de Richard y Candace se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios, enseñado como ejemplo de cómo la insensibilidad cultural podía destruir no solo acuerdos individuales, sino carreras enteras. El fondo de cobertura de Richard finalmente quebró, incapaz de recuperarse de la pérdida de inversores internacionales que ya no confiaban en su criterio. Candace se había reinventado como consultora de diversidad, aunque su pasado hacía que su mensaje sonara hueco para la mayoría del público. Pero Chloe prefería centrarse en los cambios positivos que habían surgido de ese momento de crisis. Su empresa había facilitado docenas de alianzas internacionales exitosas. Cada una se basaba en el principio que Ayako le había enseñado. El respeto es la base de todas las relaciones rentables. Había desarrollado programas de capacitación que ahora utilizaban las empresas Fortune 500 de todo el mundo, enseñando a los ejecutivos que las diferencias culturales eran activos que debían aprovecharse, no obstáculos que debían superarse mediante el engaño. Y lo más importante, había demostrado que la valentía podía surgir de los lugares más inesperados y que, a veces, la persona que todos pasan por alto es la que tiene la visión más clara. Visión. Su asistente llamó a la puerta de su oficina. Hijo de verano, tu cita de las 3 ha llegado. Hazlos pasar, por favor. La puerta se abrió y apareció Ayako, ya de casi 50 años, pero aún con la misma serena dignidad que había impresionado a Chloe 2 años antes. ¿Cómo van las cifras para la revisión trimestral?, preguntó Ayako,
acomodándose en la silla frente al escritorio de Chloe. Mejor de lo previsto. Los protocolos de integración cultural han mejorado los índices de satisfacción del cliente en un 37% en todas las alianzas internacionales. Ayako asintió con aprobación. Y los nuevos módulos de capacitación se implementarán en 15 empresas el próximo mes. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Pasaron la siguiente hora revisando las métricas comerciales. Pero cuando un Ayako se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Chloe, dijo, usando su nombre estadounidense en lugar del japonés formal que solía usar en entornos empresariales. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hablado esa noche? Chloe consideró la pregunta por un momento y luego negó con la cabeza. Nunca. Algunos silencios valen la pena romper, especialmente cuando protegen la dignidad de las personas. Ayako sonrió. Por eso fuiste la persona indicada para construir esta empresa. Entiendes que, en última instancia, los negocios se tratan de personas, y las personas merecen respeto independientemente del idioma que hablen. Cuando Ayako se fue, Chloe regresó a su escritorio y tomó el tarjetero. Dentro había un pequeño trozo de papel con una cita que había escrito tanto en inglés como en japonés. La dignidad no tiene barreras lingüísticas. ¿Alguna vez has presenciado cómo tratan a alguien? ¿Te han tratado injustamente por diferencias culturales? Comparte tu historia a continuación. Suscríbete a QH Incredible Stories si crees que el respeto es más importante que la arrogancia.